Hola, les doy la bienvenida al seminario online Leucemia linfocítica crónica, caminando hacia la cronicidad, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que este año lleva como lema Te unes al cambio. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello contamos con la presencia del doctor José Ángel Hernández Riva, hematólogo en el Servicio de Hematología en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y miembro del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor, y cuando quiera. Pues muchísimas gracias, Marisol, y muchas gracias también a EAL por la invitación que me han hecho para participar en esta Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, en la que yo voy a tratar un poco sobre el tema de la leucemia linfocítica, también llamada linfática crónica. Y el título es bastante retador porque bueno, nos hacen la pregunta de caminando hacia la cronicidad. Vamos a seguir fundamentalmente este esquema, un poquito de diagnóstico, de clínica, 4 cosas de factores pronósticos y predictivos para entrar en la parte importante, que es la parte del tratamiento. Vamos a presentar muchos datos, muchas diapositivas, pero yo iré dando mensajes, espero que bastante claros, sobre lo que considero que hoy en día es el núcleo de esta enfermedad. Es un tipo de cáncer, lo primero, que produce demasiados linfocitos, estas células que ven en su mayoría en la parte izquierda de la presentación, que esto sería una sangre periférica, y estos linfocitos, pues bueno, no previenen bien frente a las infecciones, se pueden ocasionar además problemas de anemia, de bajada de las plaquetas y por tanto de sangrado por ocupación de estas células en la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, y también puede haber un aumento de los ganglios, que se conocen como adenopatías, fundamentalmente en el cuello, en las axilas, en las ingles, o aumentar, por ejemplo, el bazo, que es lo que se llama esplenomegalia, o el hígado. Es el cáncer de la sangre, en concreto de la leucemia más frecuente, de las que se producen en el mundo occidental, con unos 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año, y es un predominio más en el género masculino, por cada 2 hombres una mujer, y con una edad de presentación en torno a los 72 años. Hoy en día la mayoría de los pacientes están asintomáticos en el momento del diagnóstico y se descubre la enfermedad por un análisis hecho por otra causa, por un análisis por un control de colesterol o cualquier otra cosa. Y en pocas ocasiones puede haber acompañante, pues estos ganglios de los que hablábamos, o a veces ya si la enfermedad debuta de una manera un poquito más avanzada, la anemia, la bajada de plaquetas que decíamos, etc. Hay algunas complicaciones evidentes de la leucemia linfática crónica. Una de ellas es la rotura de los glóbulos rojos, que se llama anemia hemolítica autoinmune, que puede producirse en un 5 o 10% de los casos. También puede haber una mayor tasa de infecciones en algunos pacientes segundos cánceres y puede progresar a un linfoma agresivo, que es lo que se conoce como síndrome o transformación de Richter. Para el diagnóstico solamente hace falta un análisis de sangre, no hace falta nada más. Esto, hacer una buena historia clínica y utilizar las manos para hacer la exploración física del paciente. Con esto es más que suficiente, no hace falta hacer médula ósea, no hace falta hacer TAC, etcétera, en la gran mayoría de los casos, sino simplemente, y vuelvo a decirlo aquí, este análisis rutinario, un examen de la sangre en el microscopio y luego ver que haya un fenotipo, que son las características de estos linfocitos, compatible con la enfermedad, que es lo que se llama inmunofenotipo y se hace por una técnica que se llama citometría de flujo. Esto es lo que viene un poco a decir las últimas guías que tienen aquí en la pantalla y al contrario de lo que sucede en otras leucemias, en la LLC, como pueden ver en muchas ocasiones, no se precisa realizar una biopsia de la médula ósea, que sí se hace generalmente pues bueno, se hace en la cresta ilíaca posterior. En los últimos años, pues ha habido una gran profusión de información, sobre todo desde el punto de vista molecular, genético, de factores pronósticos relacionados con la enfermedad y muchos de ellos, además, también no solamente tienen la característica de decir el pronóstico de la enfermedad, sino de predecir
cómo va a ir el paciente ante cuando se le da un determinado tratamiento u otro. En esta diapositiva que hicimos en nuestro grupo pueden ver que no solamente los biomarcadores pronósticos tienen que ver con estos alteraciones genéticas, alteraciones también de marcadores bioquímicos, sino también con las propias características del paciente, con lo cual hay que tener un poco en cuenta todo este conjunto de factores que pueden hacer que un paciente tienda a tener una mejor o peor supervivencia. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de los factores pronósticos, lo primero que hay que llamar la atención es la realización en la sangre periférica de estas alteraciones que se llaman citogenéticas, determinadas mediante una tecnología que se llama FISH, hibridación in situ fluorescente, con alteraciones básicamente en 4 cromosomas, el cromosoma 13, buen pronóstico, el 17, el de pronóstico peor, 11, pronóstico intermedio, digamos, hacia malo, y la trisomía del cromosoma 12 con un pronóstico, digamos, intermedio. Y aquí tenemos otra de los factores pronósticos muy importantes en lo que es la LLC, que es el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Aquí, cuando hay mutación de este gen, es sinónimo de que el paciente tiene un buen pronóstico. Son células que son diferentes de las células más primitivas, que han sufrido lo que se llama una hipermutación somática, y esto hace que los pacientes vayan mejor. Estos son curvas, como vemos los médicos, la supervivencia, y en este caso vemos cómo los pacientes que tienen el patrón IGHV mutado, aquí en 2 estudios diferentes, ya en el año 1999, publicados en el mismo número de esta revista prestigiosa, la revista Blood, pues van mucho mejor. Y luego hablábamos de la deleción del 17p como la de mayor importancia de cuanto a la toma de decisiones, probablemente porque está asociada con un peor pronóstico, y va muy de la mano con este gen que tenemos todos, el gen TP53, que es el guardián del genoma, es lo que nos protege a los seres humanos y también a otros animales de que tengamos tumores, o la gran mayoría de tumores. Pues cuando se producen mutaciones en TP53 en las células de la LLC, estos pacientes pues tienen un peor comportamiento. Suele ser bastante infrecuente en la primera línea, en torno a un 10% de los casos, pero cuando se producen recaídas o cuando se produce esta transformación al síndrome de Richter, estas mutaciones de TP53 vemos que alcanzan en torno al 50-60% de los casos. Todas estas cosas que hemos ido hablando en esta primera parte están recogidas en estas guías del Grupo Internacional de Estudio de la Leucemia Linfática Crónica para el diagnóstico, indicaciones de tratamiento, respuesta y el manejo de soporte de la LLC. Y en él nos dice lo que comentábamos antes, que no es necesario el hacer un estudio de la médula ósea, que no es necesario hacer un TAC, y que, sin embargo, las 3 cosas marcadas con flechita, lo que son las alteraciones del cromosoma, lo que es la mutación del P53 y lo que es el estado mutacional de IGHV, debemos realizarlo siempre. Y a los pacientes con LLC hay que tratarlos siempre que los diagnosticamos, pues la gran mayoría afortunadamente no, sino que tienen que cumplir una serie de criterios que pueden ver en la diapositiva, que tengan anemia por debajo de la hemoglobina de 10, que tengan las plaquetas por debajo de 100.000, que los ganglios sean muy grandes, como vemos, o el bazo también, que haya pérdida de peso, fiebre, fatiga o sudoración nocturna no aclaradas de un tiempo de 2-3 semanas, o bien un aumento muy abrupto del número de los linfocitos. Sin embargo, el hecho de tener, por ejemplo, un número de linfocitos que poco a poco va subiendo no es per se una indicación de tratamiento de la LLC, o el hecho, por ejemplo, de tener un factor biológico adverso, lo que decíamos antes, una deleción del 17p, si no hay estos criterios, probablemente vaya a progresar más rápidamente, pero por sí misma no es un criterio de tratamiento, como tampoco lo son las infecciones sin nada más aparte de esto. Y los médicos lo que hacemos antes de empezar el tratamiento es hacernos estas preguntas, ¿no? ¿El paciente cumple realmente criterios para tratar? ¿Tiene otras enfermedades que puedan pues tener relación con el hecho de que
podamos dar algún tipo de tratamiento en lugar de otro, qué pronóstico tiene mi paciente, si tiene anemia o trombopenia, ¿por qué? Le tengo que hacer una médula ósea, intentar evitar las infecciones y durante el tratamiento, pues los ajustes de dosis muchas veces de los fármacos que vayamos a utilizar y planificar el siguiente tratamiento, es decir, en aquellos casos en los que veamos que el paciente está perdiendo la respuesta, saber anticiparnos a qué vamos a hacer y que luego no nos pille el toro en decir, bueno, no hay nada que ofrecer a mi paciente y desde luego tenemos que tener un plan de tratamiento. Y en este plan de tratamiento fundamentalmente hay que tener en cuenta esta balanza, una balanza en la que tenemos que tener equilibrado la eficacia con la seguridad. Es decir, utilizar los medicamentos que sean lo más eficaces posibles, pero también lo más seguros posibles. Hasta el año 2016 en España se utilizaba única y exclusivamente la inmunoquimioterapia. Eran fármacos, bueno, como lo que todos conocemos de quimioterapia, con bastante toxicidad, sobre todo infecciosa, bajaba mucho las defensas, había posibilidad más frecuente, en concreto en la leucemia linfática crónica, de segundos cánceres y a partir del año 2016 empiezan a aparecer los tratamientos dirigidos a dianas y fundamentalmente fármacos que son vía oral. Y estos fármacos, afortunadamente, aparte de ser más eficaces que la quimioterapia, son más seguros, pero no son del todo seguros porque tienen algunas comorbilidades y así, por ejemplo, los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que es el primer grupo importante de fármacos, pues tienen una mayor tendencia a toxicidad cardiológica, un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular, al aumento de la tensión arterial, aumentar un poquito la tasa de sangrados, diarreas al principio, dolores articulares. Otros que son los inhibidores de BCL2, que son muy importantes, también aprobados ya para su uso en nuestro país, pues pueden ocasionar inicialmente la rotura muy rápida de las células de la LLC y lo que se llama un síndrome de lisis tumoral, que puede ser una situación urgente y que por eso en muchas ocasiones a los pacientes hay que ingresarlos al principio cuando utilizamos este medicamento, aunque sean pastillas, o disminución de las defensas en forma de bajada de los glóbulos blancos, lo que se conoce como neutropenia. Dentro del grupo español del LC llevamos pues aproximadamente ahora unos 12 o 14 años haciendo nuestras propias guías de, digamos, de tratamiento para los pacientes en primera línea y también en recaída. Y recientemente, como pueden ver, en febrero de este año, pues hemos hecho ya la 6ª actualización. Ya está publicada en forma pues, de documento y ahora pues estamos en vías de publicarla en una revista científica. Y como pueden ver, cuando esto sería el algoritmo, la forma de tratar a los pacientes de primera línea que proponemos desde el Grupo Español del LC, esto tiene, yo diría que bastante seguimiento a nivel del territorio pues, español, vemos que aquí no aparece para nada la quimioterapia y esto es muy importante, sino que aparecen todos estos nuevos tratamientos pues en unos aspectos o en otro. ¿Y qué dos aspectos son los que tenemos que preguntarnos fundamentalmente? Primero, si el paciente tiene esta alteración que decíamos antes, la alteración del cromosoma 17, que puede ir o no de la mano de la mutación del gen P53, y si no se produce en este caso, la segunda pregunta es si está mutado este gen del que hablábamos antes, el gen IGHV. En el 17P, fundamentalmente, los tratamientos que se preconizan es un tratamiento continuo en monoterapia, una única pastilla que se llama acalabrutinib o zanubrutinib. Son inhibidores de BTK de segunda generación. Por delante del ibrutinib también sería otra opción, quizá un poquito por debajo por la mayor toxicidad cardíaca del ibrutinib. Y como vemos, quedan tratamientos de combinación, que son tratamientos finitos, tratamientos limitados en el tiempo, que en esta condición de alto riesgo, pues el hecho de hacer un tratamiento finito probablemente tenga un peor comportamiento clínico que el hecho de dar continuamente tratamiento. Sin embargo, cuando hablamos de IGH mutada o no mutada, en los mutados vemos que los tratamientos finitos, ibrutinib venetoclax, por ejemplo, son 15 ciclos de tratamiento, aproximadamente 14 meses, venetoclax o vinutuzumab son alrededor de un año, van por delante de estas otras opciones que sí que valían para el 17P.
Y en el IGHV no mutado, como es probablemente un pronóstico intermedio entre 17P y los IGHV mutados, las opciones de tratamiento todavía no están claras y el grupo pues da la opción de hacer cualquiera de ellas. Y esto pues sería en la primera línea. Luego hablaremos de los pacientes recaídos o refractarios que tienen también estos dos algoritmos de tratamiento. Pero como decía, en la primera línea, y yendo a la elección del 17P, fundamentalmente el tratamiento continuado, esto es así porque vemos que las curvas de supervivencia para estos pacientes con tratamientos continuados son realmente excelentes, con medianas de supervivencia no alcanzadas a los 7, 8 años, medianas de supervivencia libres de progresión 80 meses. Esto quiere decir que el paciente va tomando la pastilla y que puede llegar a 6, 7 años sin progresar. Esto cuando estábamos hablando hace 8 o 10 años de la época de la inmunoquimioterapia, probablemente este tiempo sin progresar estaba situado por debajo de 3 años por debajo de 2 años, perdón, y la supervivencia global por debajo de 3. De tal manera que esto es importante. Y esto no solamente se ve con ibrutinib, que era el primero de ellos, sino también con otros como acalabrutinib o zanubrutinib, que como decíamos antes, son preferidos por su mejor perfil de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando hablamos de los tratamientos limitados en el tiempo, y este es venetoclax con obinutuzumab, son dos fármacos y podríamos decir, bueno, van mejor porque son dos, pero no damos el tratamiento continuado, sino que paramos al año con una intención de evitar toxicidad, etcétera. Sí que se ha visto, y esta es la curva de color azul, como al final, pues, oye, está mejor que, desde luego, que la quimioterapia, pero la mediana de supervivencia, pues, no es tan larga como con los tratamientos en monoterapia. Bien es cierto que podemos retratar, pero en esta condición de peor pronóstico, mayor riesgo genético, pues quizás la mayoría de grupos optamos por hacer un tratamiento continuado. Y lo mismo pasa para la combinación de ibrutinib-venetoclax, que en los pacientes con deleción del 17P vemos como a 4 años y medio solamente están libres de progresión el 45%, es decir, datos muy parecidos a los de venetoclax o obinutuzumab. ¿Qué pasa, sin embargo, en el grupo bueno, en el grupo de IGHV mutado? Pues vemos que, al contrario de lo que pasaba antes, el tratamiento, preferido es el tratamiento de duración limitada. Aquí solamente un breve inciso, y es la única diapositiva de quimioterapia, porque todavía en algunos de estos pacientes podrían darse con buenos resultados inmunoquimioterapia. Pero el problema que hay es lo que decíamos antes, la toxicidad en forma de infecciones y de segundos cánceres bastante frecuente, por ejemplo, con un esquema de quimioterapia que es el esquema con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, también conocido como FCR. Además, cuando se han comparado el ibrutinib en color rojo con la inmunoquimioterapia, en estos pacientes vemos que va mejor también el tratamiento con ibrutinib que la inmunoquimioterapia. Lo mismo pasa para el acalabrutinib y también para el zanubrutinib, aunque no he puesto diapositiva. Y aquí vemos qué pasa en los tratamientos recortados en el tiempo de un año, como es el venetoclax o obinutuzumab. Veíamos antes cómo la curva del 17P bajaba muy rápido, pues en esta, sin embargo, a pesar de que llevamos desde un año hasta cerca de 6-7, el 70% de los pacientes permanecen libres de progresión y, lo que es más importante, sin darlos tratamiento, por tanto, no dando toxicidad por el fármaco, evitando también resistencias a los mismos, evitando coste económico también para, en este caso, el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, también pues haciendo que el paciente pueda disponer de estas vacaciones terapéuticas que además nos van a posibilitar un retratamiento luego con el fármaco a posteriori. Y lo mismo pasa con ibrutinib-venetoclax. Fíjense en la parte de aquí arriba, estos son los pacientes mutados para IGHV, como a 4 años y medio el 90% siguen libres de progresión. También esto sucede en el contexto de pacientes jóvenes, es un ensayo del grupo alemán que se llama CLL13, y también en el contexto del grupo inglés en sus ensayos de tratamiento finito con ibrutinib y con venetoclax.
Y aquí estaríamos ahora en la tercera de las partes, en la parte, digamos, intermedia, ¿no? En cuanto al pronóstico, los no mutados para IGHV. Estos son peores que los mutados y por eso se puede optar por una opción o por otra. Y aquí, por supuesto que en todos ellos, pero entra en juego de una manera muy importante también las condiciones del paciente, los deseos del paciente, con lo cual, en muchas ocasiones, creo que debe ser en cualquier situación, pero en esta en concreto, la propia preferencia del paciente debe ser tenida muy en cuenta. Vemos aquí cómo, de nuevo, con ibrutinib frente a la inmunoquimioterapia, los resultados en estos pacientes no mutados son claramente mejores que la inmunoquimioterapia. Esto se traduce mejor no solamente en supervivencia sin progresión, sino en lo que realmente nos interesa a todos, que es vivir más. En la supervivencia global de color rojo vemos como a 7 años está por encima del 90 y tantos % en el caso del ibrutinib y baja a 80% aproximadamente con la inmunoquimioterapia. Y también se ha visto con tratamientos en monoterapia. Esto es, por ejemplo, ibrutinib, que ya se acaban de presentar ahora mismo resultados ya a 9-10 años. Los pacientes están libres de progresión hasta 9 años. Esta sería la curva de tratamiento con quimioterapia y como ven ustedes, las diferencias son realmente ostensibles. Y esto sirve también no solo para pacientes con no mutados para IGHV, sino dentro de ellos que puedan tener algunas alteraciones también asociadas con un pronóstico peor, como la de elección de 11Q, en los que el tratamiento con ibrutinib va bien, y aquí vemos como en este mismo estudio RESONATE-2 de ibrutinib, los pacientes mutados y no mutados por primera vez se ve que van de la mano con un tratamiento continuado. 3/4 partes de lo mismo para acalabrutinib, también con resultados excelentes, y también para el nuevo inhibidor de BTK de segunda generación, zanubrutinib, como podemos observar en estas curvas frente a estudios de quimioterapia. Y por otro lado, cuando hacemos tratamiento limitado en el tiempo, y aquí les recuerdo lo de los 12 meses, vemos cómo se va produciendo línea de color azul discontinua, pues una caída aproximadamente a partir del tercer año respecto a la población general, que hace que al final pues, la supervivencia sea mejor que en los pacientes con deleción del 17P, pero quizás está ahí un poco en el límite, en torno a 65 meses, cosa que no está del todo mal. Y por eso aquí también hay que tener en cuenta pues, otros factores relacionados, como decíamos, con las preferencias del paciente, con las otras enfermedades que tenga el paciente, con temas de acceso al hospital, problemas sociales, etcétera, que también son muy importantes. Y de nuevo, en el CLL14, aunque todavía no se han alcanzado diferencias estadísticamente significativas frente a la quimioterapia, casi se acercan. Esto tiene que estar por debajo de 0,05 y, como ven, están prácticamente alcanzadas. Con el otro esquema de tratamiento que tenemos aprobado en nuestro país, que es ibrutinib venetoclax fijo, 15 ciclos de tratamiento, vemos cómo los pacientes no mutados, aproximadamente 4 años y medio, el 68% persisten libres de progresión, y los pocos que han recaído, cuando se retratan con el ibrutinib, prácticamente todos, más del 85%, consiguen respuesta. Y aquí vemos como si antes la supervivencia libre de progresión del paciente mutado para IGHV, que es el bueno, el de mejor pronóstico, era el 90%, aquí bajó un poquito a 2/3 partes a los 54 meses, es decir, a los 4 años y medio. Y además, este esquema de ibrutinib venetoclax, al igual que pasa con venetoclax o vinutuzumab, es capaz de alcanzar en algunos pacientes respuestas profundas con obtención de un parámetro que cada vez, una variable que cada vez se va a tener más en cuenta, que es la enfermedad mínima residual. Y aquí vemos cómo también este tratamiento con ibrutinib venetoclax pues produce también mejoras claras en cuanto a la supervivencia global frente a la quimioterapia, frente al tiempo hasta el siguiente tratamiento, que al cabo de 4 años y medio solamente lo necesitan un 12% de la población, cosa que es muy interesante. Y claro, con todo esto, pues ustedes dirán, ¿y ahora mismo entonces qué es mejor? ¿Tratarme
con un único fármaco, por ejemplo, ibrutinib o acala o zanu, o hacer un tratamiento finito con venetoclax o vinutuzumab o incluso con ibrutinib y venetoclax. Pues bueno, esto se está evaluando en este ensayo clínico del grupo alemán, del que no vamos a tener resultados probablemente hasta finales del año que viene, de 2025. Y así quedarían un poco las guías de la primera línea de la LLC y estos serían los años de supervivencia que, más que tenerlo, que lo pueden tener ustedes, fundamentalmente vienen a poner de manifiesto cómo los tratamientos de pastillas dirigidos frente a dianas y la quimioterapia, que serían los 3 primeros, es mucho mejor para estos nuevos tratamientos que tenemos a nuestro alcance pues desde el año 2016. ¿Y cuál es el futuro inmediato? Pues las combinaciones con otros fármacos. Hemos hablado de ibrutinib con venetoclax. Aquí tenemos un estudio con acalabrutinib con venetoclax. También acalabrutinib con venetoclax, incluso a veces añadiendo un tercer fármaco que es el obinutuzumab. El zanubrutinib con otro nuevo fármaco parecido de la familia del venetoclax, que es el sonrotoclax, y que están empezando ya a aparecer resultados. Y esta es un poco lo que quedaría más o menos de lo que considero que tiene que ser el tratamiento de la primera línea este año al año que viene, ¿no? Los pacientes con estas alteraciones citogenéticas de muy alto riesgo de elección del 17P o mutaciones de P53, hacer un inhibidor de BTK continuo, probablemente mejor zanu o acalabrutinib sobre ibrutinib. En los mutados para ICH, probablemente el tratamiento de duración fija, I+V, podría ser una buena opción. En el no mutado o tratamientos de duración fija, yo también abogaría por ello. Y aunque no disponemos hoy en día de esta posibilidad por la agencia reguladora, empieza a haber, digamos que buena evidencia que si guiamos este tratamiento de duración fija por la obtención de respuestas profundas en lo que se llama enfermedad mínima residual, la cosa pues probablemente vayan a ir por ahí los tiros. Y teniendo en cuenta, por supuesto, las otras enfermedades que tengan los pacientes y la propia preferencia del paciente. Acabo muy rápidamente con los pacientes recaídos o refractarios que están en estos algoritmos que antes también enseñaba, pero que ahora voy a extenderme un pelín más. Fundamentalmente dependerá de lo que hayamos hecho antes, ¿no? Del tratamiento. Si el paciente viene todavía de una época en la que habíamos hecho quimioterapia, pues volveremos a utilizar el esquema muy parecido a primera línea, en el que si es de elección del 17P, pues los fármacos continuos, y en los no de elección del 17P, aquí el venetoclax no se combina con obinutuzumab, sino con otro anticuerpo anti-CD20 que se llama rituximab, también en un tratamiento de duración fija, en este caso no de 1 año, sino de 2 años. Y luego, dentro de los no mutados, pues sería lo mismo que antes. Es el mismo cajón desastre que podemos utilizar un poco de todo, ¿no? Si antes hemos utilizado un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton previo, el ibrutinib, el que sea, si hay intolerancia, pues, pero sigue siendo eficaz, pero tenemos un efecto adverso no deseado, pues un problema cardíaco, un problema de artralgias, etcétera, podemos utilizar otro inhibidor de BTK alternativo, pues el acala, el zanu, el mismo ibru si viene de otro, y si progresan, evidentemente ya no podremos utilizar este tipo de fármacos, sino el venetoclax con rituximab. Por otra parte, de los que vienen de inhibidor de BCL2 previo, el venetoclax, pues lo mismo, si hay intolerancia o recaída y en casos, pues tendremos que utilizar algo alternativo, fundamentalmente los inhibidores de BTK, y como son tratamientos limitados en el tiempo, en este caso hemos dicho, por ejemplo, venetoclax o vinutuzumab, pues podríamos volver a retratar, en este caso con venetoclax ritu, o utilizar cualquiera de las otras opciones. Y en esta última pestaña es probablemente la más difícil, el paciente doble refractario, que es que se haga ya resistente a las 2 familias de fármacos que venimos comentando toda la tarde. En estos casos, a lo mejor la opción de un ensayo clínico, la terapia celular con células CAR-T u otras, o a veces este fármaco que está probado y que es un inhibidor de PI3K que se llama idelalisib con rituximab, pero que es bastante menos eficaz que los otros 2 familias y además más tóxico, pero podría servirnos también para ofrecer una posibilidad al paciente.
¿Y esto en qué se basa? Pues lo mismo que antes, los nuevos fármacos, aquí en color amarillo, muchas mejores respuestas que la quimioterapia o que la inmunoterapia. Tanto con ibrutinib como con acalabrutinib, vemos aquí las diferencias tan grandes como no solamente en lo referente a la serie global, sino a pacientes incluso con alteraciones genéticas de mal pronóstico, como la deleción del 17p, o los pacientes mutados no mutados de color rojo, el acalabrutinib frente a otras opciones. Y entonces, claro, la siguiente pregunta es decir, pero estos inhibidores de BTK que ahora mismo tenemos a disposición 3 no se han comparado entre ellos. Pues sí, se empiezan a comparar en ensayo clínico en primera línea, pero todavía no tenemos resultados y sí los tenemos ya en el caso de los pacientes recaídos o refractarios. Por ejemplo, ibrutinib y acalabrutinib se compararon en pacientes recaídos o refractarios para el LC de alto riesgo con una eficacia exactamente igual, pero con un mejor perfil de seguridad referente al aspecto de cardiología para el acalabrutinib frente al ibrutinib, una menor proporción de arritmias, de un tipo de arritmia que es la arritmia de fibrilación auricular. Y el zanubrutinib también se ha comparado frente al ibrutinib, en este caso con mejora también de la eficacia. Vemos aquí las curvas como tienen significación estadística en supervivencia libre de progresión y mejora también en un menor número de efectos adversos cardiovasculares. Por otra parte, venetoclax con rituximab, que decíamos que son 2 años de tratamiento hasta el mes 24 más o menos, y luego dejar al paciente sin tratamiento, vemos cómo mejora mucho los resultados frente a una quimioterapia, en este caso bendamustine rituximab. La curva de color azul va mucho mejor, tanto en libertad de progresión como en supervivencia global, que es lo que realmente nos interesa, en tiempo hasta el siguiente tratamiento. Fíjense aquí, 5 años de tiempo hasta el siguiente tratamiento en los que han recibido venetoclax rituximab. Quiere decir que tenemos estos periodos de lo que he llamado antes sin tratamiento, de vacaciones terapéuticas, que yo creo que son buenos para el paciente. Y aquí vemos cómo en esta diapositiva incluso pues lo estiman en torno a un periodo de 4 años. Y luego con la cosa buena de que pueden volver a ser retratados. Y decíamos también el problema del paciente doble refractario. Estos pacientes pues ya han sido pues resistentes tanto a los inhibidores de BTK, bien sea ibru, bien sea cala o zanubrutinib, y frente a los inhibidores de BCL2, fundamentalmente venetoclax. ¿Qué podemos hacer? Pues afortunadamente la ciencia en este sentido sigue avanzando. Hay otros inhibidores de BTK que se llaman no covalentes y entre ellos el pirtobrutinib es el que está más avanzado. Hay otra familia que se llaman degradadores de BTK que también son muy interesantes y otros fármacos. Dentro de los inhibidores no covalentes, pirto o nemtabrutinib, son además cuando hacen resistencias frente a lo que se llama el BTK, a la tirosinquinasa de Bruton, porque, por ejemplo, porque hayan recibido ibrutinib, porque hayan recibido acalabrutinib, estos medicamentos, el pirtobrutinib, puede hacer que no tenga resistencia a la misma y puede hacer que los pacientes vuelvan a responder y estén libres de progresión durante un periodo de tiempo bastante aceptable. Y además, con esta tabla, no quiero que la lean, simplemente que se queden con el mensaje, con un muy buen perfil de seguridad. Este medicamento se tolera muy bien. Nemtabrutinib es parecido al pirtobrutinib, lleva un periodo de desarrollo un poquito más posterior, pero los resultados probablemente vayan a ser similares. ¿Y qué hay de otras terapias? Pues, por ejemplo, en pacientes jóvenes, en estos pacientes doble refractarios, pues todavía hay algunos pacientes jóvenes que podemos llevarlos a trasplantes halogénicos con posibilidad de rescatar a una buena parte de ellos, y se está empezando a utilizar lo que son las células CAR-T, fundamentalmente por parte del grupo americano de la Universidad de California, de la doctora Siddiqui, en la que se están presentando en los últimos 2-3 congresos resultados bastante aceptables en pacientes en recaída, refractariedad, aunque todavía no al nivel de buenos resultados del linfoma o el mieloma, y probablemente quede parte de avanzar en el tema de la LLC. ¿Por qué no se producen tan buenos resultados? Pues por lo que decíamos al principio, porque
los pacientes con leucemia linfática crónica tienen una disfunción inmune mucho mayor que otras enfermedades. Y esta es, yo creo que mi última diapositiva para decir que ya no solamente tenemos estos inhibidores no covalentes de BTK, como era el pirtobrutinib, estos degradadores de BTK que vienen y que están ya en ensayo clínico y probablemente algunos de ustedes les propongan participar en alguno de ellos. Vienen nuevos inhibidores de BCL2, hemos hablado de sonrotoclas, del isactoclas, etcétera. Vienen nuevos CAR-Ts. Hay una nueva familia de anticuerpos biespecíficos que probablemente también en alguna LLC puedan encontrar su camino en líneas posteriores y algunos nuevos anticuerpos monoclonales fundamentalmente frente a ROR1. Y con esto, bueno, simplemente terminar con que los pacientes refractarios, dependerá de lo que hayamos recibido antes para hacer tratamientos alternativos y que el problema de los dobles refractarios fundamentalmente los vamos a tener que ir solucionando con inhibidores de BTK no covalentes que probablemente vamos a tener la posibilidad de utilizar en un futuro próximo, el trasplante halogénico en pacientes muy jóvenes con un donante compatible y buen estado general, quizá los CAR-Ts y ya veremos los degradadores de BTK y los biespecíficos, sin olvidando esta posibilidad de utilizar idelalisib con rituximab. Y nada, simplemente pues agradecer a todos ustedes la atención y a su disposición para las preguntas que quieran lanzarme. Un saludo. Muchísimas gracias, doctor. Una ponencia muy clara y bien explicada y eso es de agradecer. Voy a pasar a realizarle dos preguntas que tenemos de dos pacientes diferentes, ¿vale? Bueno, voy con ello directamente y ya les da respuesta. El primero es un caso particular que nos dice que la pregunta que tiene es que con los avances en los nuevos tratamientos en materia de hematología, como por ejemplo las CAR-T, dice él, pregunta que si sería posible que esta enfermedad se convirtiera en una enfermedad curable. Vale, vamos a ver, la LLC efectivamente es una enfermedad hoy en día todavía incurable, pero tal como viene en el título de la charla, creo que tenemos que ir buscando la cronicidad de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos nuevos fármacos, ha cambiado el panorama totalmente, la inmunoquimioterapia la hemos abandonado, como creo que ha quedado claro en la charla. Esto llevamos 8 años, pero empiezan a aparecer nuevas familias. Hemos hablado de degradadores de BTK, hemos hablado de nuevos inhibidores no covalentes de BTK, hemos hablado de nuevos inhibidores de BCL2, hemos hablado de anticuerpos biespecíficos, hemos hablado del trasplante halogénico, aunque esto ya lleva tiempo, y hemos hablado de los CAR-Ts. Los CAR-Ts probablemente no logremos todavía en un periodo de tiempo corto lo que es la curación de la enfermedad, pero sí tender a la cronificación de la misma. De hecho, recientemente hay un trabajo publicado por el doctor Paolo Guía en la revista que es órgano de la Asociación Europea de Hematología, que en la población mayor de 65 años, por ejemplo, con ibrutinib, la estimación de supervivencia global es similar en una población, digamos que aparejada por edad de Estados Unidos. Y esto mismo se acaba de presentar también aparejada por edad en una población europea. Es decir, que más que buscar muchas veces la cura, que realmente tiene que ser el objetivo que tengamos, probablemente tengamos que ir buscando primero la cronicidad, el intentar que los pacientes pues fallezcan lo menos posible de la enfermedad, que los tratamientos cada vez sean mucho más eficaces y más seguros y evitar en lo posible pues la transformación en lo que se llama un síndrome de Richter, que realmente ahí pues las cosas sí que son un poco más difíciles de tratar y más complejas. Muchísimas gracias, doctor. Y voy a ir con la siguiente. La pregunta que nos hace es que si es posible que teniendo LLC tenga más probabilidad de desarrollar otro tipo de cáncer. Vale, esta es una pregunta, pues yo diría que las dos son muy interesantes, por supuesto, pero esta también, en la LLC, la posibilidad de segundos cánceres es mayor que en la población general. ¿Y esto por qué es así? Entre otras cosas,
En la época de la quimioterapia, por la propia quimioterapia que induce la posibilidad de segundos cánceres, pero es que la LLC hemos dicho que es una enfermedad en la que el sistema defensivo, el sistema inmune, está muy alterado y, por tanto, las enfermedades en las que los sistemas inmunes están muy alterados tienen mayor propensión a tener segundos cánceres. Bien es cierto que muchos de ellos, aproximadamente la mitad o algo más, son cánceres de piel de tipo no melanoma. Esto es el cáncer de piel pues, que tenemos más o menos asociado con la persona mayor que trabaja, por ejemplo, en el campo y que tiene alguna lesión cutánea pues, en la zona frontal, en la zona de la cabeza, del cuero cabelludo, lo que sea, y que simplemente haciendo algo de cirugía es más que suficiente, pero es considerado un segundo cáncer. Entonces, esto es más frecuente también en la LLC y, por tanto, pues hay que tener medidas de prevención, no solamente a nivel de la piel, evidentemente, sino evitar otro tipo de factores predisponentes al cáncer. Por supuesto, me estoy refiriendo al tabaco, a llevar una vida sana, a evitar obesidad, intentar que la alimentación sea lo mejor posible, dieta mediterránea, etcétera, porque todo eso va a hacer que disminuya mucho la probabilidad de presentar un segundo cáncer en el contexto de leucemia linfática crónica. Perfecto, pues muchísimas gracias por estas dos respuestas. Siempre animamos a las personas que nos vean a posteriori a que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos lo pueden hacer llegar al correo de info@eal.es y nosotros nos encargamos de trasladaros esas dudas para que también, bueno, de alguna forma u otra puedan tener esa respuesta. Así que bueno, vamos a finalizar ya el seminario, agradecerle una vez más que haya dedicado este tiempo a EAL y a los pacientes y también que hayas dado respuesta a esas dos personas que lo necesitaban. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima. Pues muchas gracias y de verdad que es todo un placer y un honor estar aquí hablando para los pacientes, en este caso con leucemia linfocítica crónica, y a disposición de todos ustedes para las preguntas que puedan hacer y que me puedan hacer llegar a través de AEAL. Un saludo. Muchas gracias, un saludo, chao.